La historia comenzó en Mesopotamia, sobre la orilla del río Éufrates, en donde su Dios se presentó ante Abraham y le pidió que se dirigiera a la tierra prometida. También le dijo que si él y su descendencia seguían sus leyes, se convertirían en su pueblo elegido. Con este pacto inició el monoteísmo. Su Dios le pidió a Abraham que sacrificara a uno de sus hijos, a Isaac, como prueba de su fe, pero antes de hacerlo, se le presentó un ángel a Abraham y le dijo que se detuviera, porque su Dios ya había visto la fe que tenía en él. Al pasar los años, Jacob tuvo que emigrar junto con sus 12 hijos a Egipto, donde ahí sus descendientes fueron esclavizados por décadas. El fin de la esclavitud se daría con la llegada de un gran patriarca de nombre Moisés. El faraón, al saber esta noticia, mandó matar a todos los hijos varones. Al saber esto, los papás de Moisés lo colocaron dentro de una canasta en el río Nilo, donde la hija del faraón lo encontraría más tarde. Cuando Moisés creció, tuvo una revelación divina, donde su Dios le pidió que liberara a su pueblo de la esclavitud en la cual el faraón los tenía. El faraón se negó y su Dios se mostró con las 10 plagas. En la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, al faraón no le quedó más que ceder a la liberación de todo el pueblo judío. Moisés viajó con su pueblo para llegar a la tierra prometida. Llegando al río Rojo, donde fueron acorralados por el ejército egipcio, Moisés abrió los ríos para salvarlos y llegaron a tierra prometida. Al paso del tiempo, Moisés subió al monte Sinaí, donde pasó 40 días y 40 noches hasta que su Dios le mostró los mandamientos en 2 tablillas, para que se los mostrara a todo su pueblo. El inicio empieza cuando un judío nace y a los 8 días de nacido se le aplica la circuncisión, para la unión entre el pequeño y nuestra comunidad judía. Reciba la bendición de Yahweh. La circuncisión es el primer gran evento en la vida de un hombre judío. A partir de ese momento, quedará para siempre incorporado a su pueblo, vinculándose así con su pasado a través del pacto que inició Abraham, y a la vez lo proyectará hacia su futuro. El ritual es una religión que transmite sus valores con convicciones, el sentimiento y la emoción de participar en una etapa de iniciación. Para la comunidad y para la familia, en general, es todo un evento donde convergen tradiciones, costumbres, emociones, sentimientos y por supuesto se celebra con un gran brindis por el acto religioso de quitarle el prepucio al varoncito. Brit significa pacto y milá, cortar o quitar. Justamente es el pacto que consiste en cortar el prepucio que cubre el extremo del pene, órgano reproductor masculino. También se le puede denominar a Abraham Avinu, ya que fue el primer hombre que lo realizó como tal, y dentro de estas 2 denominaciones se incluyen todas las leyes correspondientes a su realización. ¿Esto qué es? Es la señal del pacto que realizó Dios con la patriarca Abraham y su descendencia de ser el pueblo elegido espiritualmente para la eternidad, como mérito por haber sido el primer hombre que promulgó la creencia en el único Dios existente. Para nosotros, alquil es un sombrero hecho de tela o lana tejida, y lo usamos en el momento de realizar rituales, festividades o al entrar a la sinagoga. También utilizamos un traje de 4 puntas, atados en las esquinas llamado talit. Esto nos protege todo el tiempo. Algunas veces también nos preguntan por qué nos vestimos de negro, y es porque estamos de luto por la destrucción del templo de Jerusalén. Las mujeres, por su parte, no deben usar colores muy resaltantes, deben usar faldas o vestidos que terminen en los tobillos, y turbantes cuando se realizan nuestras ceremonias. El judaísmo divide a la humanidad en un estricto orden jerárquico piramidal, que se resume en la siguiente forma. Como primer nivel está el demiurgo. ¿Quién es? Es el que sobre el tope de la pirámide es representado por el ojo que todo lo ve, que se considera como el dios judío. En el segundo nivel tenemos al Sanedrín de los ancianos de Sion.
Esta es una selecta minoría de altos jerarcas religiosos y políticos judíos, los cuales representan el gobierno invisible y los titiriteos de la gran conspiración. Sus nombres son totalmente secretos y su número exacto desconocido. El ministro británico victoriano del origen judío, Benjamin Disraeli, asegura que eran como aproximadamente 300 hombres. Como tercer nivel, los judíos askenazíes. En este nivel se coloca todo varón judío puro. ¿Esto qué quiere decir? Que un judío de nacimiento e hijo de padres judíos, ya sea blanco, adinerado y sano. En el cuarto nivel, los judíos sefarditas, lisiados, pobres y las mujeres judías se encuentran en este cuarto nivel. ¿Esto por qué? Es que están todos los judíos de piel morena, los judíos discapacitados, los judíos pobres y las mujeres judías, debido al machismo implícito del judaísmo. Las mujeres jamás pueden avanzar de este nivel. Como apuntamos arriba, en tiempos de Jesús y los anteriores, los judíos lisiados, esclavos y pobres debían conformarse con su estatus de segunda clase, que inclusive les impedían entrar al templo. Aún actualmente, los judíos sefarditas alegan que sufren terrible discriminación en Israel. En el quinto nivel, los judíos son los mestizos. ¿Qué es esto? Aquellos judíos impuros, hijos de un padre o una madre que no es judía. Según San Miguel Serrano, a partir de cierta edad, estos semijudíos son iniciados en los oscuros secretos de la sinagoga y en la gran conspiración sin conocimiento del padre no judío. En el sexto nivel, los judíos conversos. ¿Esto qué es? Es decir, los que convierten al judaísmo, aunque estos son goim. ¿Qué es goim? Gentiles, son tratados como tales por los judíos. La conversión nunca trae consigo el acceso a los más profundos secretos del judaísmo y del plan sionista. Como séptimo nivel son los masones. Esos son los fieles perros vasallos de los judíos. Los masones sirven a la causa sionista a cambio del éxito profesional, económico y social. Las logias masónicas dominadas por los judíos directa e indirectamente. Al obtener un nuevo miembro, lo manipulan gradualmente conforme sube el grado. Para los grados más altos, el conocimiento del pacto con Sion es certero e irrevocable. La masonería conlleva la total quiebra económica y la desgracia social, y revelar sus secretos conlleva a la muerte. En el octavo nivel, los goim servidores. Todas las razas esclavas e inferiores, las antirrazas mestizas, los negros, que son el resultado de las mezclas entre atlantes y monos, los indígenas, las castas de esclava, de Atlántida, los orientales, que son la casta comerciante, las antirrazas y anticulturas híbridas y mestizas. Estos representan la base de la pirámide, la más esclava y la obrera cuya religión es el comunismo judío. Y por último tenemos el noveno nivel, que son los arios. El último escalón de la pirámide son los hombres y mujeres de raza aria pura. La raza aria es diametralmente opuesta a la raza judía en todo elemento espiritual, metafísico, cultura y social, mientras que en la raza aria es lo opuesto a la raza negra en todo elemento intelectual, estético y biológico. Es decir, los arios se oponen a los judíos en lo metafísico y los negros en lo físico. Este nivel no es la base de la pirámide, sino que está abajo de la tierra. El odio profundo del judío hacia el ario lo motivar es usar todos los métodos posibles por destruir y erradicar lo ario. Entre nuestros símbolos más sagrados está el menorá. Este es un candelabro de 7 brazos cuyo significado espiritual representa la perfección de Dios, ya que el número 7 en las escrituras es el número de la perfección. La luz del menorá representa la eterna luz de Dios. La estrella de David. Esta se encuentra en las sinagogas, templos, hogares o como joya en el cuello, anillos o pulseras. Es un símbolo muy antiguo, pero nadie sabe en realidad su origen exacto. Una posibilidad es que el rey David tuviera un escudo con ese símbolo.
Dentro de uno de los ritos judíos se considera al Bar Mitzvah quienes alcanzaron la madurez personal frente a nuestra comunidad. Por ejemplo, las niñas a los 12 años y los varones a los 13 años. Después de esto pasan a ser considerados según la halajá o ley judía responsable de sus actos. Las sinagogas son un importante lugar de culto y el centro de la vida judía. La sinagoga, que en griego es lugar de reunión, fue una esencial para la supervivencia de la fe judía. Los rabinos promovieron la idea de la casa de oración para mantener viva la fe entre la gente de la diáspora. No hay un estilo fijo en el diseño exterior, pero la distribución interior sigue una pauta común. Siempre hay luz perpetua frente al arca donde se guardan los rollos de la Torá. El arca siempre colocada en una pared que queda orientada a Jerusalén. Las mujeres observan el servicio desde una habitación específica. Disponen de una plataforma elevada donde se lee el Torá, que también puede ser el Bimá. La oración es central para el judaísmo. Los judíos rezan 3 veces al día, por la mañana, tarde y noche. Las oraciones pueden decirse en privado, pero es preferible rezar con un grupo de por lo menos 10 personas llamado minyan. El libro de oraciones se le llama Sidur, y las oraciones más famosas es el Shema, que declara la supervivencia de Dios. Los valores se cubren la cabeza con una kipa y el talit, que es el manto de oración, para rezar. En los servicios matutinos, salvo la del Sabbat o un festival, también se usan filacterias, las cuales son 2 cajas pequeñas que contienen un texto sagrado. Las mujeres usan algunas de estas prendas. Mezuzá es un pequeño estuche que contiene un pergamino en el que está escrito el Shema. Se coloca en la puerta de entrada del hogar judío. Además, las plegarias, el Sidur contiene las bendiciones que se tienen que vivir en la vida diaria. La palabra Sidur significa orden, que esto hace referencia al orden en que se recitan en los servicios y en la creación del mundo. En la Biblia hebrea consta de 3 libros: la Torá, que en hebreo es enseñanza, los profetas y los escritos. La Torá, Pentateuco de la Biblia cristiana, son los 5 primeros libros. Contienen las palabras que Dios reveló a Moisés en el monte de Sinaí. Muestra la historia de la antigua religión y la instrucción sobre los aspectos de la vida diaria. La Torá se trata de reverencia. Para escribir un pergamino de la Torá, la tinta tiene que prepararse especialmente y solo puede emplearse una pluma de un ave kosher. La persona que lee la Torá usa el yad, que es la mano en hebreo, para señalar las palabras con el propósito de conservar el texto. Si se mancha una sola letra de la Torá, el manuscrito ya no se considera apto para su uso, sino que entonces el manuscrito se lee en el transcurso de un año y una sección de canta cada sabbat en la sinagoga. Cuando el Torá es sacada del arca, todos se ponen de pie. La Torá para los judíos es un programa moral para llevar una vida buena y honrada. Contiene las leyes que rigen la relación con Dios y con los demás. Uno de los preceptos más frecuentes es el mitzvah, el cual es un mandamiento, que quiere decir mostrarse generoso y hospitalario contra los extraños. El valor de la vida humana tiene prioridad sobre todo lo demás. La palabra hebrea Sedaká se usa para describir actos caritativos y se considera que es deber de todos compartir lo que Dios les ha dado. Cada semana antes del Sabbat se introducen unas monedas en la alcancía y en festivales como el Purim los fondos se destinan a varias obras beneficiarias. Existen muchos símbolos como el menorá de Hanukkah o el candelabro de 8 brazos para celebrar las fiestas Hanukkah. La estrella de David de 6 puntas también tiene ceremonias especiales en el nacimiento de adolescentes, matrimonios o muertes. Además de un nombre común, todo un niño judío recibe un nombre hebreo que se usa en los ritos de transición. En los varones se anuncia en la ceremonia de la circuncisión.
El octavo día del nacimiento, cuando un mohel lleva a cabo la operación, y en las niñas en la sinagoga en el primer sábado después de su nacimiento, a los 13 años se considera que un niño es bar mitzvah y se le hace responsable de sus actos religiosos. Los judíos ven el matrimonio como un regalo de Dios. En él, un rabino celebra el servicio principal bajo una jupa, que es pabellón de tela. El contrato nupcial judío que detalla las obligaciones de los novios se llama ketubah. Al final de la ceremonia, el novio rompe una copa de vino. Entre nuestros libros más sagrados se encuentra el Torá. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio hereditario del pueblo israelita. Constituye la base y el fundamento del judaísmo. Los textos sagrados del judaísmo. Si bien el Torá constituye el núcleo de la revelación divina, contiene otros libros. Los judíos consideran el origen divino los nebís o libros de los profetas, los cuales son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los 12 profetas menores, los cuales son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los Ketubín o libros de los escritos son los siguientes: Libro de los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, la cual constituye dos partes, que sería 1 y 2. El conjunto de estos 4 libros constituye el Tanakh, al que antiguamente se conocía como Micro, el cual es lectura. Estos libros forman las sagradas escrituras del judaísmo y es por ello que en hebreo se les llama Kitvei HaKodesh, escritos de la santidad, y también Sifrei HaKodesh, libros de la santidad. Además de los libros enumerados, el judaísmo ortodoxo sostiene que junto con los escritos, el pueblo de Israel recibió también la revelación oral, que ha sido transmitida de generación en generaciones como parte inalienable de la tradición judía. Es a partir de las indicaciones y aclaraciones de la tradición oral, afirma que se ha de interpretar las ambigüedades y dificultades del texto bíblico. La ley oral se codificó y registró por primera vez en el siglo III para evitar que se perdiera durante la diáspora. El rabino Judá Hasnesi redactó el primer comentario sobre la interpretación de la ley. Comprendió lo que se conoce como Mishnah. Lo hizo a partir de las enseñanzas de los Toná, los estudiosos y la tradición oral. A su vez, el contenido de la Mishnah fue objeto del debate, discusión y comentario por parte de los estudiosos de las comunidades judías en Israel y Babilonia. El resultado de estas discusiones dio lugar a nuevos volúmenes de comentarios llamados Gemara. Junto a la Mishnah, estos volúmenes constituyen el Talmud, la recopilación de la tradición rabínica. Aún los judíos no ortodoxos siguen en numerosos puntos importantes las interpretaciones del texto bíblico vertidas en el Talmud, la única excepción. A continuación, se presentaron unos videos preguntando a la gente sobre la religión judía, dado que los mismos judíos no nos brindan información sobre su religión, siendo ellos muy cautelosos con la información que te brindan, por miedo al mal uso de esta. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes sabe en qué consiste la religión judía? ¿O tienen conocimiento de eso? Sí, más o menos. A ver, ¿tú qué entiendes? A ver, de la religión judía. Ajá, judía. Pues, no, la verdad no sé. ¿Alguno? No. ¿O algo que sepa sobre la Yo religión solamente judía? sé lo de los nazis Sí. y alemanes. Que tienen costumbres muy diferentes, ¿no? A todas las personas, porque usan un gorrito. Sí, bueno, además había escuchado que, por ejemplo,
los turistas y esos faltan al respeto cuando van a las tumbas o algo así, que son como unos bloques de concreto. Ajá. Y entonces Dicen que son jabones. no. No mames. No, y entonces cuando van y se toman fotos ahí, eso representa como los judíos cuando los ponían en pilas y así, o sea, todo ese maltrato que les dieron. Ok. ¿Alguien más? No. ¿Ellos, ustedes? No, paso por todos. Ah, no, eso. Gracias, gracias. ¿Te podríamos hacer una pregunta? Sí, te podríamos grabar. A ver. Es sobre la religión judía. O sea, ok. ¿tú qué conoces en general? Pues mira, yo soy cristiano y sé que la religión judía, ellos creen en Dios, pero todavía no creen en el Mesías, o sea que el Mesías fue Jesús, ellos siguen en espera de que ese Mesías aún llegue. Bueno, por los que hemos visto, yo creo que Dios sí los bendijo a ellos y por eso la mayoría de los judíos tienen mucho dinero, porque Dios les prometió que ellos iban a tener la tierra prometida y iban a vivir en abundancia. Entonces yo creo que por eso ellos, la mayoría de ellos viven en esa situación económica. Gracias. De nada. Como se vio en los videos, la gente no tiene conocimiento alguno sobre la religión judía, y lo único que conocen de ella es lo sucedido en Alemania por el Holocausto. Ahora ya, después de muchos intentos e insistencias que teníamos de ir a las sinagogas, pues nos han rechazado lamentablemente y ahorita vamos a ver si podemos tener algo de suerte. Y ya con eso, pues, fine. La Sinagoga Nietzsche Israel se inauguró el 14 de septiembre de 1941 como la primera sinagoga para los judíos hablantes del Yiddish en el país. Por más de 25 años funcionó como el centro de la vida comunitaria ashkenazí de los judíos provenientes de Polonia, Rusia, Lituania, Hungría y Alemania. Años después, los judíos que habitaban en el centro de la Ciudad de México comenzaron a mudarse a otras colonias como Hipódromo, La Condesa y Los Álamos, donde fundaron nuevas sinagogas. Entonces, la de Justo Sierra fue cayendo en desuso y el recinto entró en un periodo de deterioro. Con los trabajos de recuperación del primer cuadro de la ciudad en curso y impulso por parte de la autoridad del centro histórico, la comunidad Ashkenazi de México decide recuperar este espacio y abrir sus puertas al público en general, compartiendo lo que es su patrimonio. Que es muy atractiva, tiene muchos puntos a rescatar, muchas cosas interesantes. Yo no soy judía, yo estudié historia y por eso también aquí, pero tiene muchos elementos que podrían adaptarse, que la gente que no es judía podría adaptarlos y creo que harían una sociedad mucho más agradable, más amable. Lo que no significa que se tengan que convertir al judaísmo, ¿no? Sino cosas básicas como el respeto al prójimo, la ayuda entre las personas, el descanso obligatorio de un día, que es fundamental. No sé, tiene tantas cosas tan rescatables, no es que no es rescatable, sino tantas cosas que deberían de adoptar. Actualmente se considera que solamente hay alrededor de 14.000 millones de fieles que practican la religión judía.
espérate, güey. Espérate. Ya, güey, ya. Ya se me Va. Bueno, pues vamos caminando directo a la sinagoga. Después de muchos intentos y fracasos. No, la ¿Te podríamos hacer una pregunta? ¿Y si te podríamos grabar? Una hora después, 2 horas después, 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. ¿Qué piensas de la religión judía? ¿O qué sabes de la religión judía? No estoy muy informado acerca del tema. No. Gracias. Güey. Soy el más bateado hasta para hacer encuestas, güey. Como conclusión, nos fue muy difícil encontrar información acerca de esta religión, ya que en las sinagogas no nos quisieron atender. En unas nos decían que hiciéramos una cita y en un mes nos contestaban para ver si el rabino nos quería atender o no, y en otra nos dijeron que qué hacíamos ahí si no éramos judíos, que no teníamos que estar ahí. Pero supimos de una sinagoga que es un museo y ahí pudimos ir y recaudar información que nos sirviera para hacer el documental, y también tuvimos la posibilidad de hablar con un judío, pero este nos proporcionó muy poca información y no quiso que apareciera su rostro, y creemos que esto es debido a que pues tienen miedo, su comunidad es pequeña aquí en México, y también porque las personas que profesan esta religión pues tienen mucho dinero, entonces más que nada es por cuidarse, pero también creemos que ese hermetismo pues no está tan padre, porque si uno quisiera convertirse en judío pues como que te quitan las ganas, porque es un proceso como muy largo y pues no está padre. Y por otra parte, pues anduvimos preguntando a las personas qué sabían acerca de la religión y casi todos lo asociaban con Hitler y los nazis. Y en general, pues fue una experiencia que nos ayudó a darnos cuenta que no todas las religiones son así de abiertas como la que nosotros profesamos, que es la católica, que algunas son muy herméticas y otras son muy abiertas, pero pues también depende como el contexto y las condiciones en las que se encuentra cada una de esas comunidades aquí en nuestro país.